en donde aparece en donde, digamos, aparece la palabra bioética, que justamente es lo que, digamos, sería lo primero que le pregunto o con lo que le invito a Rosina a hablar un poco acerca de la palabra bioética y del fundador de esa palabra bioética, en el sentido de que yo creo que es una palabra muy interesante porque produce una apertura en el contexto de la ética. Así que Rosina, muy bienvenida. Y bueno, soy todo oídos. Bueno, primero, buenas noches. Muchísimas gracias Ricardo. También me puse muy nerviosa con este asunto de este modelo que hemos acordado, vaya a saber qué sale, pero lo que salga será bueno para todos y la idea es que sea dialogado. Y Ricardo es un hombre de muchas palabras y yo soy una mujer de re pocas palabras, así que vamos a ver cómo seguimos. Eh, bueno, por ahí uno tiene que empezar contando su historia. Yo soy cirujana y cuando estaba una cirujana rara, cuando era jefe de residentes de cirugía, que fui la primera mujer jefe de residentes, la primera residente de cirugía del italiano, me encuentro con alguien que hablaba de bioética y me enamoré del tema de una manera así, apasionada. Justo iba a haber él comentó. Acá me está pidiendo algo, comentó que justamente en 3 semanas iba a haber un congreso mundial de bioética acá en Argentina y yo dije, yo voy, obviamente yo voy, pensé, ¿no? Para mis adentros. Y una aclaración, yo no sé mucho de bioética y todo lo que hemos hecho lo hace un conjunto de personas, no solo yo, porque esto se hace entre todos. Bueno, y volviendo a mi relato, yo dije voy. Después me di cuenta que económicamente yo no hubiera podido y otra casualidad, no solamente este señor que apareció y habló del tema, sino que también el hospital italiano estaba interesado en que fuera gente. Y ahí yo dije, yo voy y efectivamente fui con otras personas y pude ver el mundo mundial de la bioética y entre ese mundo mundial, porque estaban absolutamente todos, los europeos, los norteamericanos, bueno, europeos de varios lugares, había españoles con Diego Gracia a la cabeza, estaba Lain Entralgo, estaban los ingleses, había suecos, había africanos, bueno, y entonces lo primero que entendí es que por lo menos inicialmente, esta disciplina había que estudiarla en español, por lo menos yo y que por supuesto tiene mucho que ver con el idioma. Y ahí me metí de cabeza a estudiar toda la obra de Diego Gracia y tuve la suerte de que me admitiera a los pocos meses que yo terminaba mi residencia en la maestría en la Complutense. Y ahí me encontré con este término que lo acuñó Potter. Hay otros que dicen que hubo un pastor, alguien religioso protestante, Jarl, de apellido alemán, que ya lo había pensado antes, pero bueno, Potter inventó este neologismo. Potter era un bioquímico dedicado a la oncología y lo que vio es que el mundo estaba divorciando las humanidades de la técnica, ¿no? Y de la técnica sobre todo en ciencias biológicas. Él no lo pensó primeramente para la medicina, y justamente cuando la medicina, que estaba tan necesitada, se apoderó del término y realmente tuvo mucha fecundidad en el ámbito de la atención de la salud, él acuñó otro término que quiso expresar más lo que al principio había pensado, que es una bioética global, donde bios representa todas las ciencias que tienen que ver con la vida biológica y ética, bueno, a la ética, ¿no? Eso tuvo una doble ventaja, esta no demasiado claridad del término, porque
que los biológicos lo tomaron como haciendo hincapié en la parte bio de la palabra, y por el otro lado, la gente de filosofía pensó, esto, la bioética salvó la vida a la ética, porque todo un grupo de personas dedicadas al estudio teórico de la ética vieron la parte de aplicación y la parte de necesidad. Por lo tanto, esta fue sucintamente, ¿no? La historia del nacimiento y de lo que pasó después, que Potter, recién miraba, yo no sabía cuándo se había muerto, se murió en el 2001. No creo que haya visto, sí vio una parte del auge, pero de ninguna manera todo lo que vino después. Eh, bueno, es muy lindo el diálogo y tu recorrido personal, ¿no? Porque ahí evidentemente tu vocación de bioeticista se encuentra con grandes capos de la bioética, ¿no? Lo que has mencionado. Eh, a mí me da la impresión, ¿no? Que era como, es como que la ética, mientras se hablaba de ética en general o de ética médica, como que había un divorcio, de alguna manera creo que vos lo has sugerido, entre, entre la ética académica, filosófica y la ética aplicada a la medicina. Te quiero preguntar si el término bioética, la postura de Potter, la innovación de Potter, abre ahí una interdisciplinaridad que produzca una sinergia entre esto que parecía estar separado. Y en cierto modo sí, tuvo una enorme repercusión, lo que pasa que él, o sea, esto cayó en un terreno fértil porque a mí siempre me impresionan cómo suceden o cómo se catalizan las cosas en la historia. Y en Sí, realidad, en un momento de la historia del mundo, convergieron varias cosas que hicieron absolutamente necesaria la reflexión ética. Yo no soy filósofa, estudié por supuesto, pero no soy filósofa, yo soy médica y encima de la cirujana, así que se pueden imaginar los médicos como soy, pero trato de abrevar, por supuesto, en todos estos textos filosóficos y en realidad, eh, por lo menos el mundo médico y también otros mundos, el mundo de la ecología estaba necesitado, pero el médico estaba absoluto, el médico, el de la atención de la salud, y con esto eh, eh, quiero expresar a todas las personas que trabajan en la atención de la salud, estaba absolutamente ávido de esto. Habían surgido los trasplantes de todo tipo, habían surgido, bueno, temas de investigación que son catastróficos desde el punto de vista moral, a pesar de que ya teníamos el código de Nuremberg y habían pasado todo lo que pasó, pero en Estados Unidos, que es donde nace este término, habían pasado muchas cosas en cuestiones de investigación. Se había acuñado también el concepto y el criterio de un criterio diferente de salir de la vida, que es el criterio de muerte encefálica. Eh, Todos estos trasplantes y la diálisis habían planteado temas de justicia. Se amplió el mundo tecnológico porque unos años antes se había descubierto la estructura molecular del ADN, esta doble hélice, y entonces hubo también una apuesta grande que ahora la estamos viendo y disfrutando sobre genómica, medicina genómica, etcétera. Y también frente a todos estos avances técnicos, hubo una revolución que se denomina revolución sanitaria, que los pacientes o los usuarios de estas nuevas técnicas se dieron cuenta de un concepto que también es nuevo dentro del mundo
de la atención de salud, que es el concepto de autonomía, ¿no? Es decir, debo elegir, debo participar, debo tener voz en esto que hasta ese momento había sido de decisiones unilaterales, esto que se llamó el paternalismo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, convergieron en un tiempo y en un lugar un montón de cosas y después eso se diseminó por el mundo. Bien, vos me la dejas picando en el área. Eh, no, porque has mencionado la palabra autonomía. Eh, yo lo que quería preguntar, en realidad es más expresar una sensación y obviamente por detrás va la pregunta. En este contexto de interdisciplinariedad, de apertura, de enriquecimiento de la reflexión ética, de la posibilidad de aplicar cuestiones conceptuales así de diversos orígenes, creo que a los médicos que no nos gusta mucho andar por terrenos resbaladizos, eh, por fronteras así que son medio difusas, a pesar de que algunos tenemos cierta propensión a eso, pero bueno, no nos gustan mucho los terrenos resbaladizos, me parece. Y entonces ahí aparece otra cuestión que no sé qué tan va de la mano de la bioética, que son los principios de la bioética, de los cuales vos mencionaste recién uno, por eso dije que me la dejaste picando, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia o equidad. Eh, Eso, visto desde la postura de un médico de no mucha experiencia en bioética, digamos, es como que le permite un asidero más cierto, más firme a los médicos. Eso que se dio en llamar la bioética principalista. ¿Puede ser esto que comento yo? A ver, la historia de estos, a ver, los principios en este momento están bastante cuestionados y en su momento se habían pensado eh, como los puntos cardinales que guiaran la reflexión bioética, organizar la cabeza, organizar en torno a estas cuestiones. eh, lo que se vio, bueno, lo que sucedió en muchos ámbitos es que la gente pensó que era casi como una cuestión matemática de aplicación Mm, cierta y que daba seguridades. Y en realidad eso fue una mala interpretación. Estos principios surgieron de estudiar alrededor de qué ejes había habido problemas sobre la investigación de seres humanos y surgen en el contexto de una comisión para el estudio de los problemas éticos en la investigación en seres humanos que se llama el informe Belmont. Y después, dos personas de distinta, digamos, estirpe, de distinta orientación filosófica, pensaron en aplicarlos a la práctica clínica, a la medicina asistencial, digamos, a la atención de las personas, que es otro campo muy diferente al de la investigación, y le agregaron el antiguo primero no hacer daño, que sería la no maleficencia, que viene de la época de los griegos. La verdad que como invención me parece buenísima, pero esto ha sido ampliamente superada por insuficiente. eh, y otros por insuficiente, por un lado, porque la verdad que la incertidumbre que hay en la atención de la salud y en las cuestiones humanas es muy difícil de encasillar en cuatro cosas. No son descartados porque todas las discusiones perfecto. posteriores tienen que ver con por lo menos convencionarlos, aunque sea para discutir con ellos, pero es un marco insuficiente y lo que hizo mi maestro, Diego Gracia, fue
una reinterpretación en clave europea, mediterránea, de estas cuestiones y a su vez después hizo una reinterpretación de su propia obra. O sea que esto tiene mucho tiempo de madurez porque la bioética nació, a ver, hace 60 años prácticamente, 50 y pico, y él su primer libro lo hizo en el 89 y el segundo sobre estos temas en el 91, que fueron libros fundamentales en la bioética. Debe ser el autor más importante en bioética en habla hispana, y él después hizo otra vez muchísimos ajustes con el método de la deliberación, que fue su propuesta sobre la que sigue trabajando. La semana pasada estuve escuchándolo en una reunión de Zoom. O sea que esa fue más o menos, Sí, fue el sí, sí, derrotero de los principios estos. sí. No vayas a querer spoilear la reunión, ¿no? ¿Por qué? A ver, No, ya no, ahí te me estoy... perdí, No, ahí me no, no. perdí. No, no, ya vamos a llegar a la deliberación. Pero Ah, bueno, por ahora vamos como en un tubo, querida Rosina. o sea, estoy Eh, pasando el examen, profe. no, no es exacto, estoy pasándolo junto con vos. Mire que tengo fiebre. No, voy por el mismo tubo de la mano. Bueno, Eh, la, claro, la reflexión que me surge de eso es, aparte vos dijiste una palabra, para mí, ¿no? Interesantísima, que es esto de la revisión por dijiste algo así como la filosofía europea o la filosofía mediterránea. eh, la filosofía del continente, como dicen algunos, ¿no? Porque la otra sería la filosofía anglosajona, más más de esa, ¿cómo te diré? De esa costumbre tipo checklist, ¿eh? Sí, uno, dos, tres, cuatro, bueno, si da, listo. Eh, eso yo también lo he percibido, ¿no? Cuando todo esto llega al continente europeo, es como que hay todo ese replanteo que me parece que es muy lindo porque, bueno, apela a lo mejor del ser humano, que es la racionalidad y demás, ¿no? Entonces, perdón, es que no puede ser de otra manera, porque claro, la ética es contextual, es geográfica, es histórica, tiene que ver con el lenguaje, no puede ser de una manera diferente. Estos modelos de aplicación instantánea de lo que vemos en Estados Unidos y lo hacemos perfecto, acá, en esto funciona, no funciona en casi nada, pero en esto menos aún. Yo perfecto. si Dios acompaña, voy a tratar de ir a un curso en Harvard ahora en junio. Lo voy a hacer desde acá y hay una instancia presencial porque quiero ver de primera mano la diferencia. Bien. Claro, entonces, con esta diferencia que vos estás advirtiendo, estás mostrándonos y con la cual yo estoy divinamente de acuerdo, ya solamente falta ponerle el título, bioética narrativa. Digamos, Bueno, para ponerle un adjetivo calificativo que la potencie a ver, sí, que la potencia la palabra bioética, solo falta decir, definir de alguna manera, sí, definir y completar las características de esto de lo cual queremos hablar nosotros ahora, que sería la bioética narrativa. es que para mí hay casi una abundancia de, de, de concepto ahí, porque la bioética o es narrativa o no es, Bien, pero no es lo mismo que la medicina narrativa. Tienen una parte que se solapan, porque como sí, decía en la reunión que tuvimos hace poco, hace unos meses, no sé, el año pasado en el italiano, el objetivo de la bioética es ayudar a la toma de decisiones.
no es, o sea, tiene un objetivo muy claro que necesita, o sea, su leitmotiv es eh, Sí, sí, no solamente formar buenos profesionales y todo lo demás, sino que tiene una parte de entrenamiento y metodología muy específica, donde abreva, por supuesto, las narrativas que están justamente pensadas para ayudar en la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Para mí siempre fue narrativa. está bueno eso. Está muy lindo lo que vos dices, esa, digamos, desabundancia de concepto, como si fuera una reiteración, mm, es lo que yo le llamo sinergia, de alguna manera. Eh, Ahora, podríamos juntos ir como, eh, sí, como detallando aquellas cosas que la medicina narrativa o la narrativa le aportan a la bioética. Al Todo, primero, de- sí, sí, no. todo suyo, sí. No, no, no. Lo primero que a mí se me ocurre es justamente cuando nosotros estamos hablando de esa cuestión de aplicación automática de principios, eh, creo que uno de los grandes aportes de la narrativa es el aporte de la precisión en el caso, por llamarle de alguna manera. Otra cosa, también podríamos decir la precisión en la persona. Cuando decimos la precisión en la persona, no solamente decimos en ese individuo que está ahí, sino en la historia de ese individuo, en las particularidades, en su contexto, en su contexto social, en su contexto cultural, etcétera, etcétera. Entonces ahí me parece que hay lo que la narrativa, vos corregime, por favor, ahí me parece que lo que la narrativa hace es como la sintonía fina de la bioética. Por, Él, en lo personal, para mí siempre, para mí, estoy hablando formada eh, en otro, en otra historia, no no en el mundo americano, digamos, para mí siempre fue así. Eh, bien, y si quieren, después vemos en qué espacio puntual la narrativa tiene muchísimo para decir, que justamente es imaginar mundos posibles, cursos de acción posibles, buenísimo. eh, posibilidades frente a los casos particulares. Y es ahí donde uno, la verdad que en general acá la aplicación como automática o matemática de principios, eh, o no se hizo, o sí lo hace gente que no tiene suficiente formación o en profundidad, porque la verdad que no se trata de eso para nada. Nosotros hace muchos, nosotros estoy hablando del comité en el que trabajo, que es el del Hospital Italiano, que este año cumplimos 30 años, siempre seguimos otra metodología, la metodología de este profesor que mencioné, Diego Gracia, que hace muchísimos años abreva justamente en la deliberación. Bien, Y la deliberación tiene una parte donde la narrativa puede aportar mucho, donde la formación en técnicas narrativas, en el giro narrativo de las personas que participan de un comité, ilumina esa deliberación. Ahora, lo que no se puede obviar son los pasos anteriores, y yo, como claro, me pediste, traje algún caso para contarles, como para que la gente que no está acostumbrada o que nunca, o que no sabe cómo trabaja un comité, eh, bien, pueda ilustrar un poquito. bien, La bien. del- Fíjate, Rosina, que esto, puede ser que me equivoque, ¿no? Pero esto que nosotros estamos charlando con una naturalidad enorme, en donde nos sentimos casi como pez en el agua, eh,
creo que no es tan frecuente, ¿no? Esta irrupción o este aporte de la narrativa en hacer de la bioética, bueno, algo a lo cual vos estás acostumbrado, pero no que yo no lo había escuchado así, una cuestión personalizada, contextualizada, compleja. Bueno, yo creo que es todo un paso adelante que es muy bueno de que vos nos cuentes que vos lo haces de manera habitual y que a todos nos parezca una cuestión, es natural que la bioética sea así, pero ojo, yo he escuchado clases de bioética, he participado de cuestiones, de reuniones de departamento de humanidades, etcétera, etcétera, y esta cuestión de los principios, bueno, eran cuestiones a las que se aferraban con uñas y dientes, ¿no? Cuando la postura que vos estás transmitiendo, que me parece que es muy atinada respecto del título de esta conversación, bueno, es de una cosa más floja, más informada, más contextualizada. Eso me parece fantástico. Me parece que uno hasta pero, podría... pero no menos rigurosa. No, por supuesto. No, 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 eso no. No, no, porque La obviamente si bioética vos... tiene una metodología, Claro, claro, pues claro, les claro. cuento y les cuento con ejemplos si Sí, quieren, y después hay un gran momento donde las narrativas tienen mucho para decir y por eso justamente las perfecto. perspectivas de las personas que forman un comité de bioética son fundamentales y que no sea Buenísimo. la misma perspectiva, que no sean todos cirujanos, que no sean todos médicos, que no sean Claro, todos de la salud, que haya otro tipo de voces y de miradas sobre el mismo problema justamente para enriquecerlo. está Y las buenísimo. técnicas narrativas sobre eso realmente aportan muchísima riqueza. Así como el término bioética tuvo su inespecificidad, Ajá. mucha gente creyó que con esas cuatro cositas podía pensar los problemas. Eso por un Sí, sí, lado. sí. Y por el otro lado, me parece que el razonamiento clínico también se fue empobreciendo. Así como se empobreció el Sí. lenguaje, la Mm, gente, la gente de salud se atrincheró en cuestiones puramente técnicas y claro. entonces se piensa que si se describe con números muchísimo mejor, la superficie de la estenosis aórtica, por ejemplo, y el gradiente y bla, 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 uno hace mejor medicina. Y la Claro. verdad que tampoco ahí hacemos agua y en lo otro, o sea, nos empobrecimos en el razonamiento clínico, ya sea clínico de enfermería, clínico Sí, sí, de sí, sí. los médicos muchísimo más que cualquiera, y creemos que refugiándonos en cuestiones técnicas hacemos las cosas bien. Y yo creo que estamos lejos. Y por el otro lado, en el ámbito bioético, también cualquiera empezó digamos, a intentar resolver cosas con poca reflexión, ¿no? Yo creo que Sí. reflexión es una palabra clave. Eh, Rosina, mira, como en algún momento tenemos que terminar nuestro diálogo, porque recién estaba pensando en lo siguiente, recién estaba pensando en lo siguiente. A esta gente que está participando con nosotros, justo le viene a tocar una charla entre dos tipos del interior que hablan tranquilos, despacito, dicen las cosas de a poco, mientras hablan piensan, entonces justo le viene a tocar la desgracia esta. No, lo que te quiero proponer es que un poquito para que vamos cerrando y abramos el Ya que, diálogo, bueno, ¿qué? yo si quieren les muestro el caso que vos me pediste que Eso, era pusiera, proponerte que hables de este, la deliberación y en concreto en el caso, si y te después parece. googleen Aristóbulo del Valle Misiones, si quieren pueden ir, que es el lugar donde me crié. Eh, yo
A ver, quería ver si en algún momento me dejan presentar pantalla, Vale, pero primero voy a leerles el caso. El método en bioética es un método que incluye el razonamiento clínico puro y duro, absolutamente exhaustivo. Esto es el análisis de los hechos. Este es el método de Diego Gracia. Después hay un momento de análisis de los valores y después hay un momento del análisis de los cursos de acción posible, que es donde la narrativa tiene mucho para decir. Yo creo que voy a tratar de leer el caso para que usted, y lo leo rápido, no para que eh, sepan con lujo de detalles lo que, pero para que se den cuenta de la complejidad que suele ser el análisis de los pacientes. Como les decía, lo primero es el análisis de los hechos, y los hechos son los datos clínicos totales, ¿no? Todo lo que uno pueda recabar para entender la problemática del paciente. No voy a presentar en esto pantallas, leo, un chico, le voy a llamar F, y tengo todo el permiso de un caso hace muchísimo tiempo, 15 años mínimo. Es un paciente de aproximadamente 48 días de vida, producto de un embarazo deseado, primer hijo, nace con 1.350 gramos, o sea, muy poquitito, Apgar 5,8, mazo, genitales ambiguos, micropene, ausencia de testículos en bolsa, cariotipo XY, microtia, es decir, orejas chicas, de implantación baja, microretrognatia, requirió oxígeno al 70% en sala de partos por desaturación. Esa microcefalia tenía 6 desvíos estándar con respecto a lo normal, extremidades con deformidades tanto en manos como pies, y estaba en permanente flexión. Ya había tenido la translucencia nucal alterada y un retardo en el crecimiento intrauterino, por lo que se realizó una cesárea programada. Tenía, bueno, no les voy a leer, una resonancia nuclear magnética con una serie de alteraciones, y tenía básicamente desde el aspecto endocrinológico panhipopituitarismo con un tratamiento suplementario con hidrocortisona, levotiroxina, hipogonadismo central. Bueno, un pronóstico de nula interacción con otros seres humanos, según el relato que nos habían, el pronóstico de la neonatóloga. Y voy a volver a mirarlos. Eh, ¿Están ahí? A sí, ver, sí, perdón. Quise agrandar. Ahí está. Se los leí súper rápido, pero en esta parte nosotros necesitamos, y hasta el antropólogo que esté o el filósofo, entender de qué se trata. Todo esto, que son términos técnicos que aluden a determinada situación clínica, se traduce en ese momento para que todo el mundo entienda de qué se trata la situación. Eh, Hay un segundo momento en que se ponen en juego todos los valores que uno puede identificar como problema, y especialmente se pregunta quien trae el caso al seno del Comité de Bioética cuál de toda esa identificación de valores es el problema, el valor, el conflicto que más le hace ruido, y se comienza a analizar ahí. En un tercer momento se analizan los deberes que uno tiene con respecto a esta situación, y en ese momento lo primero que surgen, y la mente humana trabaja así, en condiciones binarias, ve el blanco y el negro como grandes hitos primero, que generalmente son cursos de acción que no conviene seguirlo, y donde la narrativa interviene no solamente en la participación de todos los implicados, sino en la imaginación y en abrir la escala de grises que hacen que en general son los mejores cursos de acción. Y les quería mostrar una cosa que era justamente el razonamiento. Después les muestro esto,
Lo que iba siendo la mamá de esta persona, acá puse de esta personita en cuestión, lo marqué saqué el nombre. Fíjense cómo ella, que en este caso participó, no siempre participan los padres, pero en este caso sí, Mm, cómo fue haciendo, cómo fue pensando las cosas y al final de esa, bueno, fueron 2 reuniones, a veces son muy largas, y cómo ella desde su perspectiva y desde su narrativa, no era del ámbito de la salud, tampoco el esposo, era el primer hijo que tenían, fueron pensando estas cuestiones y después obviamente me permitió mostrarles a ustedes, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y después, en Perdón, esa... Rocío, ¿lo podés agrandar un poquito o ponerlo en modo presentación para que se pueda leer un poquito mejor? Ahí está, perdón, no me había dado cuenta. Ahí está, gracias. mm, Lo interesante de todo eso por ahí no es tanto lo que dice, sino cómo ella desde su punto de vista, desde su perspectiva, al decir de Ortega y Gasset, eh, pensó y fue acompañando la toma de decisiones en una cosa que en términos técnicos de ética se llaman decisiones de sustitución. De cualquier manera, bueno, después de esto se elige un curso de acción y esperen que voy a sacar esto de pantalla completa, y después se elige entre todos, se toman decisiones por consenso, por supuesto, y se elige el curso de acción que tiene que tener una determinada, tiene que pasar una cantidad de pruebas. eh, claro. y la última es la prueba de publicidad, que significa que si uno, en el hipotético caso de que alguien pudiera estar viendo de afuera, si uno pudiera defender públicamente lo que está haciendo, ¿no? La prueba de Ujú, la legalidad y la prueba de publicidad. Como mencionaste autonomía, también les quería mostrar cosas que, que hago y que me pasan con mis pacientes, que son pacientes pediátricos, pero cómo las también uno puede introducir en la propia consulta, por lo menos el bichito de dónde comenzar a hablar de las cuestiones que le pasan. Esta era una nena que no tenía 8 años, iba a ser operada por un problema de la vejiga. Ella era portadora de meningocele y fíjense las cosas que preguntaba. mm, Estos son pacientes del Hospital Elizalde. Esta era una nena de 10 años que se le iba a sacar el vaso, pregunta para la doctora, esa soy yo, si le íbamos a hacer un agujero en la panza, si me operan de día o de noche, en qué momento, en el momento de operar se sentirá dolor. Fíjense las cosas que uno puede empezar a pensar si uno le dice escribí tus preguntas y charlemos. O este otro chico se iba a sacar el vaso también por una púrpura trombocitopénica idiopática y las cosas que preguntaron, un chico de 14 años con una situación socioeconómica malísima. Y miren las cosas inteligentes que preguntaba sobre la propia experiencia que iba a pasar. Preguntaba por estadística, preguntaba por calidad, qué materiales se van a usar, tiempos de cirugía. Así que uno puede hacer mucho con estas narrativas durante tanto en la práctica clínica como en los comités de bioética. Así que, a ver, rápidamente conté cosas que son muy largas, eh, pero espero haber ilustrado mm. un poquito del Bueno, trabajo que uno hace. bueno, está lindo, hermoso. Eh, Obviamente a mí el gran llamado de atención, ¿no? Es el de cómo es convocada la persona a la decisión ética, ¿no? La persona, la persona humana completa, tanto
el que va a ser pasible de una decisión médica o de alguna intervención, como como la persona que va a tomar las decisiones, va a hacer el procedimiento, etcétera, etcétera. Eso me encanta. Eh, bueno, creo que están dadas las condiciones como para que retome la conducción Jorge y abramos esto a preguntas, a aportes y demás. Yo me quedé con ganas de una palabrita de la deliberación. que- mm, el Bien. proceso de deliberación. El otro día, mejor son las palabras de mi maestro, la deliberación es una metodología ética en orden a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, donde se barajan múltiples argumentos desde múltiples perspectivas, de una manera dialógica, respetuosa, donde, a ver, los seres humanos siempre tendemos a pensar que mis argumentos son los que más valen, ¿no? Y uno en ese diálogo y en ese intercambio lo que tiene que tener primero es una disposición mental, casi corporal, de la posibilidad de no tener razón, de intentar escuchar a ver si los argumentos del otro me hacen, me hacen alguna resonancia y pueden ser más valederos que los míos en ese momento. Entonces, bueno, es toda una metodología que justamente termina en la toma de una decisión. Y una de las cosas acerca de la incertidumbre es pensar que los temas éticos son más inciertos que los temas técnicos. Y nadie mejor que los propios estudiantes de medicina que saben que eh, el 50% de lo que se estudia ahora va a cambiar en los próximos 5 años. Algo más incierto que eso es imposible. Por lo tanto, ni la cuestión de los hechos es tan cierta como se cree, ni la cuestión de los valores es tan incierta como, como se piensa, ¿no? Y la deliberación es la metodología para llegar a tomar una decisión eh, la más correcta Prudente, y la más buena y prudente en ese momento en que hay que tomarla. sí. 15 años después a lo mejor sería Ah, distinta, o 5 años después distinta. Pero me acuerdo de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que Jorge Jansson conoce perfectamente cuál es la enfermedad, donde un médico nos decía, no, 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 pero él no quería tratamiento, se está suicidando. No, no, yo quiero ponerle respirador porque a lo mejor esto en un tiempo más adelante se descubre la cura. Y de esto hace 25 años. O sea, ni se descubrió la cura, la enfermedad sigue exactamente igual y por suerte el señor decidió, él quería no acceder a estar en respirador, traqueostomía, gastrostomía, etc. Bueno, casos tengo un montón, pero no nos alcanza el tiempo. Bueno, ahí de a poco van apareciendo unas manos. Ignacio, Eh, bueno, parecería, la verdad que hoy estuve en una actividad con residentes superiores, o los de los últimos años, y pensé en vos, Rosina, mirá, ni tenía presente que nos íbamos a ver ahora en esta Qué parte, lindo. porque nada, hicimos una reunión llamada abierta con temas que querían traer, y fue notable porque también pensaba en esto de la narrativa, porque uno de ellos que empieza yo hago pasar una pelotita, ¿no? Y este dice, bueno, yo quiero plantear de por qué estamos prolongando tanto la vida, ¿no? Así empezó su relato, ¿no? ¿no? Y todo lo que le pasaba con la familia con respecto a un paciente, etcétera. Y ahí se empezó a multiplicar como
de una forma increíble. Y algo que me pasó ahí, que por suerte tuve el reflejo, es que les pedí que más que den como una especie de presentación clínica, que relaten el caso, que describan ellos, ¿no? Sobre todo, dónde estaban ellos con respecto a esto que pasaba, ¿m? Con estos familiares y con este paciente. Y la verdad que fue sumamente conmovedora la reunión. Yo casi era un espectador, porque entre ellos armaban una cantidad de diálogos sobre la eutanasia, no eutanasia, el fin de vida, acomodación de fin de vida. Y entre ellos iban también respondiendo y contando. Obviamente había cosas ahí que decía qué bueno sería estar acá con Rosina o con gente de paliativos también, porque obviamente en ese diálogo, en esa conversación, este, bueno, se daba una cantidad de riquezas, pero digo con esto de la relación que también estábamos mirando, ¿no? Porque era realmente una reunión de bioética, básicamente todos estos temas que empezaban a plantearse eran, yo le llamo la bioética cotidiana, ¿no? En esto de lo que los residentes se van planteando día a día y que, bueno, y el problema cuando no se lo pueden plantear, ¿no? Porque que empiezan a obturar y a perder sensibilidad. Entonces, Para mí ahí, o sea, es riquísimo eso, pero para mí también hay que hacer precisiones conceptuales desde el punto de vista ético para que no se quede solamente en el relato de ellos mm, sin que tengan claro de qué están hablando. claro, por Hablar de eso, eutanasia tiene una ah, determinada categorización que es una cosa, suicidio asistido es otra o suspensión de sostén vital es otra y hay mucha confusión con respecto a esas cosas y suele ser bueno decir, bueno, no mezclemos peras con manzanas, esto. salir a flote solamente. claro. Bueno, por eso en algún momento ya, ya vas a estar por ahí, Rosina. Así que, Encantada. Las este, cosas son lindísimas. porque por supuesto, pero lo que quería compartir que me conmovía los relatos de ellos, ¿no? Ellos implicados, porque también en esto de la narrativa que es distinto un poco a presentar un caso, a verlo de afuera, y acá estaba la implicación, lo que les pasaba a ellos, lo que se preguntaban, los que no entendían, lo que se perdían, lo que les daba un dolor enorme. Bueno, ahí dije, bueno, esto es narrativa pura dentro de esta temática de bioética. Claro que después faltan muchos pasitos a ir mirando. Había de todas maneras un instructor que también les planteó cosas muy interesantes, pero por eso están también las voces como la tuya o la de cuidados paliativos que se pueden desmenuzar, pero me pareció tan rico empezar y ver todos los relatos de ellos. La verdad que me fui hecho hoy de esta actividad. Así que muchas Lo gracias que por... pasa que las precisiones conceptuales suelen ser ansiolíticas. Si Mm, ellos saben que, por ejemplo, si están suspendiendo un soporte vital, no están matando al paciente, no están haciendo una eutanasia, mm, entonces se tranquilizan, están haciendo una cosa que corresponde en ese determinado caso clínico y no una eutanasia. Hay mucha mezcla de eso sí, y es bueno separar la paja del trigo. absolutamente. Así empezó el relato. Quiero preguntarme si no maté a alguien, ¿no? Me Mirá imaginé porque es re frecuente. cómo le pegaste Sí. a la cuestión. Pero bueno, lo lindo, después que desplegó realmente de qué estaba hablando cuando hablaba de eso, ¿no? Así que muchas gracias, muy rico lo que se está generando en esta. Gracias. Yo quiero proponer algo atípico. ¿Puedo, Jorge? Por supuesto. Dale. Depende. Yo que ando dando vueltas con esto, me anda dando vueltas hace rato. Nosotros tenemos una filósofa entre el auditorio, Silvia, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno. eh, Qué A bueno. ver, a ver si vos me podés ayudar con una cosa. Vos has visto que el, el auditorio hace las preguntas y el panel responde. Bueno, eso es la cosa típica que yo quiero hacer. Yo tengo una duda y quiero ver si vos me ayudás. A ver.
cuando veo todo este tema de la bioética narrativa que apela, vos lo debes haber leído, a la razón vital de Ortega y Gasset, eh, no en contraposición, sino como un complemento a la razón lógica, la razón hecha vida, digamos, la razón de todos los días, se sostiene esta cuestión del perspectivismo, o sea, de tu perspectiva, de la mía, de la de él. Todas las perspectivas pueden ser diferentes. Ahí es donde a mí, con ese horror a lo resbaloso que tenemos los médicos, se me presenta la cuestión siguiente. ¿Cómo salgo del empantanamiento perspectivismo-relativismo? ¿Cómo hago para diferenciar lo que es perspectiva, es una perspectiva del todo vale, digamos, del relativismo? ¿Se entiende la pregunta, Silvia? Y no tenés obligación, obviamente, de No, responderme, no, ¿no? Te sí, estoy creo que poniendo en un problema grave, me parece. sí, es realmente un problema grave, pero voy a tratar de decir lo que sé, lo que pienso, y creo que también es un tema de la bioética, porque en eso me uno a Rosina y a la charla que diste tan linda y nutritiva, en el sentido de que ahí es donde se ponen explícitamente en juego diferentes perspectivas, y es lo bueno, como dijiste vos, e interesante y necesario que haya distintas perspectivas. Entonces, a mí me parece que a través del diálogo conceptual y unificando, ¿no?, esos dos tipos de razón que vos mencionás, que en realidad a mí no me parece que tenga que estar tan divididos la razón lógica de la razón intuitiva o de la razón vital, sino que pienso que es una, digamos, una sola razón inteligente que se acerca a la realidad tal como es, y la realidad tal como es no es ni solamente racional ni solamente vital. Entonces, incluimos, que me parecía exacta la apreciación que hacías, Rosina, incluimos lo conceptual y después todo lo narrativo, y ahí incluimos a la persona completa. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en un relativismo? A mí me parece que dialogando desde distintas perspectivas se puede llegar a una unidad que se acerque digamos, a disminuir todo el sufrimiento innecesario que se pueda disminuir para el paciente. Para mí eso es como un gran paradigma que tengo, tratar de, ya el paciente está en una situación de incertidumbre, todos estamos en una situación de incertidumbre, y bueno, tratar de disminuir todo el sufrimiento que sea innecesario, y dialogando, pensando juntos, teniendo junto la razón vital y la lógica, teniendo junto el relato y los conceptos. Y, y me parece que, como decía un maestro que yo tuve, nada es tan erróneo que no tenga un punto de verdad, y nada es tan verdadero que no tenga un punto de error. Entonces, estar abierto a esa perspectiva. En lo que dice el otro, que a mí, como decís, Rosina, a veces uno dice, no, no, yo tiendo a pensar que yo tengo razón, pero no, en lo que dice el otro tal vez hay algo de verdad, y lo mismo piensa el otro acerca de lo que yo digo. Entonces, me parece que el diálogo con buena intención, utilizando la razón, que para mí es una sola, no me gusta dividirla, creo que nos puede llevar a un punto de salir del relativismo, pero incluir distintas perspectivas, porque si no queda muy rígido, queda muy recortada la realidad. No sé si querés completar o mejorar o decir algo más que aclare, que le aclare a Ricardo su pregunta. Sí, por ahí, a ver, la bioética lo que intenta, yo creo que tener diferentes perspectivas es estar mirando la misma cosa desde lugares. Si ustedes se ponen frente a un objeto, no sé, con una Un forma paisaje, dice determinada, Ortega y un Gasset. paisaje, depende de la posición del que mira, tiene una perspectiva. Sí. Todas las perspectivas son válidas, ninguna es más cierta que las demás, todas se complementan,
Pero el tema del relativismo es pensar que porque hay diferentes perspectivas, existe el todo vale. Y si todo vale o cualquier cosa vale, no hay Nada. posibilidad de sentarse a una misma mesa a intercambiar argumentos, porque si todo vale y nadie tiene, y no se puede llegar a una razón consensuada, digamos, no hay manera de dialogar. El otro punto extremo es el dogmatismo. El dogmático cree que sus argumentos son válidos e inamovibles y tampoco se puede dialogar en ese... es imposible el diálogo en un extremo y en el otro extremo, pero las perspectivas todas valen. Ujú. Gracias. Parece como que nos falta formación, o a mí, me hago cargo, en, en estos temas, ¿no? Isabel, el micrófono, el micrófono. Estás muteada. Isabel. Sí. Rossini y Ricardo, muy rico el aporte, ese intercambio, ese diálogo fue muy nutritivo. Y no, simplemente una cosa mínima que se me ocurría en este collage de voces y de lecturas de la que venían hablando, haciendo una analogía con el lenguaje de la pintura. Creo que estaríamos hablando desde esta bioética narrativa de una composición cubista, ¿no? Como es la pintura de Picasso, donde las mujeres aparecen en simultáneo de frente, de perfil y de costado. Creo que estos distintos ángulos de lectura serían las distintas voces que integrarían ese campo deliberativo, ¿no? Que desde la lectura de la pintura se me ocurrió, quizá es un disparate interpretativo el mío, hacer una analogía con lo que es la pintura cubista, ¿no? La confluencia de ángulos para armar un todo. Eso era nada más. Gracias, Isabel. Yo pensaba en el Aleph de Borges, el punto en el cual confluyen todos los puntos o sea, intentar una cosa así, ¿no? Ujú. Que obviamente somos humanos y no es que sale tan perfecto todas las veces. Hay sesiones y sesiones de bioética que a veces salen perfectas y otras donde uno queda con un sabor a me faltó algo. ¿Cuánto dura un proceso de estos, Rosina? A ver, dura lo que dura la atención posible, Mm, 2 horas, pero a veces no se agota para nada en 2 horas y después se va a hablar con los pacientes o los padres de los pacientes o se vuelve a reunir otra vez si la cosa no es tan urgente en otro momento. Todo depende. A veces en 2 horas uno puede pensar, bueno, que resolvió el caso. Resolver significa encontrar un curso de acción positivo. consensuado y que sea el más adecuado para ese paciente en ese momento. Eh, Este, eh, porque Ro- decisiones hay que tomar. O sea, uno no puede decir charlé, charlé, charlé y no, todo muy mm, lindo. No, hay que tomar decisiones, hay que hacer algo. Y en ese sentido, es bueno recordar cuál fue el primer embrión de un comité de bioética, que fue en realidad a propósito del caso Karen Quinlan, que quizás algunos, los más grandes, conocen, y que fue un caso que yo lo leí en un libro cuando estaba en primero o segundo año de la secundaria. Yo no sabía que me encantaba, que 30 años después me iba a encantar esto, 20 años después. Y no podía dejar de leer ese libro, que era la historia de Karen Quinlan, que fue una paciente que había caído después de tomar en el año 76, 75, y estuvo hasta el 76 ventilada, después de tomar alcohol con algún psicotrópico,
de estos sedantes o una cosa así, no eran benzodiazepinas el anterior, cae en un coma profundo del cual no despertó nunca. La llevaron a un hospital de New Jersey y los padres al año pidieron desconectarla del respirador porque tenía cero conexión con el medio, no había avanzado absolutamente nada en su estado neurológico y se armó un lío tremendo porque hasta ese momento todos sabían poner un respirador, pero nunca nadie en el mundo antes lo había retirado activamente, cosa que hoy es de casi todos los días en los pacientes en los que no tiene sentido. La cuestión es que, bueno, el equipo de salud no sabía qué hacer, mandaron el tema a la dirección del hospital, a los abogados a los jueces, hasta que un juez pidió, por supuesto los hospitales tienen sus servicios religiosos, pidieron la opinión, hasta que un juez dijo, bueno, siéntense todos a la misma mesa a ver quién puede aportar argumentos para ver qué hacer. Cuestión, decidieron, estoy resumiendo tremendamente, decidieron sacar el respirador con muchísimas críticas alrededor de la sociedad, porque esto salió en los diarios, fue tremendo. Incluso dijeron que como la chica era una chica adoptada, los padres no la querían lo suficiente. Bueno, de todo pasó alrededor, como suele pasar alrededor de los casos, hasta que le sacaron el respirador y mágicamente, la chica no hizo un paro cardiorrespiratorio como era esperable, sino que vivió casi 10 años más en la situación que después se llamó estado vegetativo permanente. Esto fue año 76 y el primer consenso sobre estado vegetativo permanente fue en el 84. O sea que fíjense también cómo la tecnología empuja y crea nuevas realidades biológicas. Y esas nuevas realidades biológicas, porque los estados vegetativos permanentes son rarísimos que anden por la calle y entren como estado vegetativo permanente, son producto de las terapias, básicamente, productos de la acción, del intento de tratamiento, ¿no? Y bueno, en el mundo después hubo unos cuantos, Luana Englaro, Terry Schiavo, muchísimos años después, pero el primer esbozo, el primer embrión fue en ese momento de comité de bioética. Muy, muy, muy interesante el caso. En este momento de la historia, esa persona no hubiera vivido 10 años porque los estados vegetativos permanentes, sobre todo de causa metabólica, en este caso habrá sido alguna hipoxia o alguna alteración de la hemodinamia, se, se espera no más de un año. Los jóvenes y traumáticos se espera un año para retirar y en este momento uno hubiera podido retirar alimentación e hidratación como soportes vitales. O sea, los conceptos van cambiando. La técnica va empujando, va creando otras cosas y detrás de toda esa creación de tecnología que a su vez modifica lo biológico, se plantean enorme cantidad de problemas éticos. Es muy interesante lo que pasa. Trabajo vamos a tener siempre. Trabajo de pensar todos los que nos dedicamos a estas cosas. Tenemos unos pocos minutos más, hay dos manos levantadas por ahí. Tienen Roberto. Sí, buenas tardes, buenas noches. Rosina, de Corrientes, una pregunta cerca de donde, de Yo donde nací. estudié en la UNE, ¿eh? Yo Ah, qué soy bueno. producto de la UNE. La Bueno, muy mejor bien. facultad de medicina, Sori y Ricardo, ¿eh? Qué afortunados que somos. Estábamos Bueno, lejos. bueno, muy bien. Me fascinó lo de las preguntas de tus pacientitos y pacientitas antes de ser operado y ya se me está ocurriendo un trabajo de investigación para darle a mis alumnos del internado el último año
sobre eso específicamente. ¿Hay alguna experiencia ya de que los estudiantes empiecen a buscar esas preguntas de los pacientes que van a ser operados? Como yo estoy en el área obstetricia, ya se me están ocurriendo sobre cesáreas programadas, primerizas que nunca tuvieron, cuáles son, que los alumnos vayan a buscar, porque obviamente que ellos se encuentran de primera mano esto, ¿sí? Tiene que influir mucho en su visión que van a tener de aquí en adelante. Se dediquen a lo que se dediquen después como área de especialidad. Quería preguntarte si hay algo ya hecho al respecto, porque primera vez que lo veo con ese planteo, ¿sí? Yo, a ver, así no sé, pero sí yo trabajé durante muchísimos años con técnica de portfolio con los estudiantes del último año que estaban internados. Y la verdad que las cosas que hay son, pero riquísimas. Creo que trabajé unos 20 años más o menos hasta que cambió el currículum. Bueno, y ahora estamos haciendo un trabajo parecido también con los del internado. Es fascinante lo que sale. Después me quedaban kilos y pilas de papeles, tengo cosas electrónicas. Yo no hice después un análisis sobre eso que lleva muchísimo tiempo y la verdad que no tengo tiempo, pero eran sesiones pero maravillosas, ¿eh? Bien, ya tengo algo una puntilla Y para trabajar. nuestro instituto universitario, que ahora lleva 24 años, en el currículum anterior tenía en total entre horas de bioética, antropología, filosofía, historia, psicología, ciencias humanas, digamos, así se llamaba el área, tenía como 700 horas, es decir, tenía una impronta y yo los conozco a todos esos o a la mayoría y son unos profesionales muy diferentes y lo que ellos mismos contaban es que cuando entraban a la residencia, por eso decía que estos temas y tener precisión conceptual sobre estos temas es ansiolítico. Sabían diferenciar una cosa de la otra, o sea, nadie iba a pensar que estaban matando a un paciente. Los formados en estas cuestiones tenían una tranquilidad diferente a los contado por ellos, a los alumnos formados sin este tipo de reflexiones. Eso sí lo puedo asegurar porque tengo testimonios, pero un montón, muy agradecidos en general. Así que hacelo, hacelo. Sí, ¿Estás en gracias. el Vidal? En el Hospital Vidal, sí, en la maternidad. Saludos a Millán, a Fernando Oh, Millán. sí, por supuesto, le mando. Rolly, a mí vos no me has preguntado, ¿no? Pero yo te voy a contestar. Muy Vos bueno. sabés, en la cátedra hemos hecho una experiencia durante más o menos unos 10 años con todas las camadas que pasaban por la cátedra. Uno de los prácticos era que ellos tenían que ir al hospital, obviamente hospital de adultos, y tener una historia, hacer una historia clínica sociocultural. O sea, no hablar de la patología, no hablar de, solo cómo se siente, por qué llegó, quién lo acompaña, qué tal la enfermera, en el hospital lo cuidan, de dónde proviene, cuál es su nivel de escolaridad, etcétera, etcétera. Y los resultados son muy lindos porque los chicos se dan con realidades que realmente los sorprenden mucho, pero no hemos hecho el trabajo, así que podés hacerlo tranquilo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Eli, Sí, yo me quedé con ganas de preguntarte algo de la metodología, Rosina. Me quedé con ganas de saber más de la metodología, pero bueno, eso supongo que en otro espacio te puedo preguntar o lo puedo leer. Pero me llamó la atención esto de las decisiones de sustitución que mencionaste. Y entonces te quería preguntar si se puede profundizar un poquito. ¿Por qué son decisiones de sustitución y cómo funciona eso? Bueno, las decisiones de sustitución son todas aquellas que toma alguien en nombre de otra persona. Y por definición, en los niños muy pequeños, no hay manera de tener la voz del niño sino a través de sus padres.
esa es una típica decisión de sustitución. Pero también hay otras decisiones de sustitución cuando alguien está tomando decisiones, en el terreno de la salud estamos hablando, por un padre, por un hermano, que no están en ese momento competentes para tomar decisiones. Y bueno, hay toda una técnica en general. Estas decisiones de sustitución tienen que tener, tienen que ser en beneficio del paciente. Lo que pasa es que el beneficio tiene, digamos, el beneficio no está divorciado de la situación clínica del paciente. Entonces, en este caso el médico tiene que estar mirando esa decisión que sea realmente beneficiosa. Por ejemplo, ahora en la gente más grande tenemos un cierto instrumento que se llaman directivas anticipadas, donde uno puede mantener su voz y su capacidad de haberse expresado si las dejó con anticipación. Si no existe eso, alguien tiene que ayudar en la toma de decisiones por quien no puede. Y entonces hay determinadas maneras y quien toma la decisión no puede tomar decisiones. A ver, si soy yo el paciente y yo estoy autónomo, yo puedo tomar decisiones en contra de mi propio beneficio. Puedo decir, tengo una apendicitis, no me operen, me muero. No me corten una pierna si se me gangrenó, prefiero morirme. No me hagan esto. Ahora, cuando otra persona toma decisiones por un tercero, no puede tomar decisiones que vayan en contra digamos, del beneficio de esa persona, ¿sí? No puede tomar decisiones, por ejemplo, esta, no lo operen de una peritonitis, por ejemplo. Entonces hay también un juego ahí y unas determinadas técnicas para que el médico sepa. Y a veces esas decisiones, el beneficio es gris, no está tan claro. Y entonces hay que hacer un análisis bien profundo, bioético, quizás de un comité de bioética, para ver cuál sería lo mejor para ese paciente. Eso es bastante frecuente en las terapias intensivas. También tengo un montón de casos así. Gracias. Bueno, nos vamos arrimando al final. Yo por mi parte quería agradecerles porque entre los dos fue como surfear un tema y deslizarnos en un montón de conceptos. Yo me quedo con ganas de saber más, ¿no? Yo, Em, yo quiero decir sí, un aviso parroquial nomás. Esta actividad es la primera de la subcomisión de bioética narrativa que conformamos con Rosina y yo. Entonces, Súmense. claro, entonces, como es como es una subcomisión incipiente, nosotros con mucho gusto vamos a recibir personas que estén interesadas. Muchas gracias. bien, como una inauguración, qué buena. Em, Hay Desde que ver a ya, dónde nos lleva, pero con buena onda. bueno, vuelvo a contarles que el próximo Ateneo va a ser el último jueves de abril, el 25 de abril. Ya será anunciado oportunamente. Y bueno, súper contento de haber compartido este rato con todos ustedes. Muchas gracias. Vamos. Gracias, Rosina. Muchas Gracias. gracias a Ricardo en Gracias, especial, que chicos. No, le gracias a puso ustedes. toda la buena onda de siempre. Muchas gracias, Chao, Ricardo. chao, Gracias por todo. gracias. Chao, Buenas hasta luego, noches. gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego.